Levántate y transforma tu mundo, con Dana de la Torre. Hola, buenas noches. Es un gusto nuevamente poderlos saludar. Esta noche tenemos a una invitada muy especial, una mujer muy, ¿qué te puedo decir? Muy inspiradora, mamá de trillizos, que ha tenido que pasar por muchas experiencias que hoy viene a contarnos, y es una creadora de un libro, 3 veces mamá. Con nosotros nos acompaña Ale Quiroz. Ale, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Sé que es una mujer muy ocupada y gracias muchas por estar con nosotros y compartir tu historia. No, gracias a ti por la invitación. Es un honor estar aquí. Bueno, pues queremos que nos cuentes un poquito sobre tu historia. Bueno, yo sé que tuviste muchos problemas para embarazarte. Cuéntanos un poquito acerca cómo fue tu proceso, cómo supiste que ibas a estar embarazada, todo esto. Cuéntanos un poquito antes de llegar a la parte del libro. Bueno, yo me embaracé a los 3 años de casada y de hecho cuando salgo embarazada pues yo creí, como todas las mujeres, que era un solo bebé, que iba a tener un embarazo de 9 meses y que pues todo iba a ser normal, ¿no? A los muy rápido, a las 2 semanas me entero que en la posibilidad de que podrían ser gemelos, y pues se me hizo desde ahí se me hicieron muchos niños para un embarazo. Sin embargo, pues Dios tenía otros planes, resultó que eran 3, son trillizos. Pues mi embarazo fue muy difícil por el hecho de ser múltiple. Tuve que tener bastantes cuidados que pues al final no fueron suficientes. Mis niños nacieron bastante prematuros, algo que conocemos como prematurez extrema, a los 6 meses de embarazo. Entonces, pues súper chiquitos. Pues desde ahí empezó un largo camino. Ellos al nacer pues se fueron directamente a las incubadoras y estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, y eso en aquel momento pues yo no lo sabía, pero pues eso tuvo secuelas permanentes que ahora estoy viendo. Sí, yo me identifico mucho contigo porque mi hijo Lonnie también nació pues con Down syndrome. Y él también tuvo que estar en incubadora. Él también tuvo una cirugía que duró 9 horas. Entonces él iba a morir al siguiente día. Entonces tuvimos 3 meses en el hospital. Así que puedo entenderte perfectamente todo ese proceso que tú viviste dentro de estar en el hospital. Tu mundo cambia de la noche a la mañana. Entonces todo, a partir de ese momento tú dejas de ser tú, ya no tienes tu vida propia. Así es. Y me imagino que tu esposo y tú pues tuvieron que paralizar todo lo que tenían, su trabajo, todo para poderles atender a los niños. Sí, pues al principio fue muy difícil, pues yo como mamá primeriza, pues no sabía obviamente cómo ser mamá, no entendía nada, y el hecho de que mis hijos hayan nacido, pero no los podía tener yo conmigo, estaban hospitalizados los 3, estaban muy graves, hubo varias operaciones estando en terapia intensiva. Pues fue un tiempo bastante doloroso. Ahí ya están grandotes. Y sí, como te digo, al ser primeriza, pues yo no desconocía totalmente las secuelas que podía tener estar en incubadora conectado al oxígeno tanto tiempo. Sin embargo, pues en ese momento, ya que salen, pues era todo nuevo para mí, pero al mismo tiempo fue la alegría de tenerlos a los 3 en casa. Fue muy rápido adaptarme a esta nueva vida que me cambió, como lo dices, de un día para otro. Pues ya los 3 en la casa, pues imagínate, estábamos vueltos locos de felicidad. Sin embargo, seguían muchos temas de salud que había que atender.
Imagino que te la llevabas en todo, en las citas médicas, todo el tiempo, terapias y todo esto. Yo en mi caso, yo manejo 600 citas alrededor al año con 2. Ahora tú, imagínate 3. Sí, bueno, al principio sí los llevaba mucho al médico. Pues imagínate, como toda mamá primeriza, nada más estornudaba uno y ahí iba corriendo, ¿no?, al doctor a ver qué tenía. Y luego, no, señora, no se preocupe. Pero pues era... la verdad sí, de alguna forma causó un trauma para mí que estuvieran tanto tiempo en incubadoras. Entonces sí los cuidaba muchísimo de todo, me daba miedo que se enfermaran de cualquier cosa. Pues tenían ahí un asunto de que como estaban hospitalizados no les podían poner todas las vacunas que ellos necesitaban, entonces era más delicado cuidarlos porque como no tenían las vacunas, pues obviamente se podían enfermar fácilmente. Y sí, pero al mismo tiempo era la felicidad de tenerlos. Yo, el milagro, sí, triple milagro un también, triple milagro, todo es así triple, es. ¿no? Sí. Lo cuento en el libro, de hecho, era tanta mi emoción, mi felicidad, mi agradecimiento a Dios de tenerlos a los 3, que hubo muchas señales que yo no vi hasta mucho tiempo después. Ese es mi primer libro, ahí cuento la historia de los primeros 10 años de vida de mis hijos. Y como te digo, hubo muchas señales, pero obviamente que yo desconocía, no sabía qué podía pasar, o no me daba cuenta que su crecimiento iba más lento de lo normal. Obviamente pues son mis únicos hijos, así que no tenía manera de compararlo con otro niño. Pero sí, llegó un momento en el que ya deberían de tener, bueno, más bien ya tenían la edad para caminar, para hablar, para hacer ciertas cosas que ninguno de los 3 hacía. Pero al mismo tiempo yo sola decía, bueno, es que nacieron muy pequeñitos, estuvieron mucho tiempo en el hospital, pues es normal, ¿no?, que tarden un poquito más que los demás. ¿Tú pensabas que era dentro de lo normal? Sí, me negaba de cierta forma, pero por ignorancia, no era porque yo rechazara algo, sino simplemente no sabía. Dije, pues así como tardaron más tiempo en hacer ciertas cosas, pues esto también tarde que temprano lo van a lograr. Sí. Y resulta que estaban a punto de cumplir los 4 años y pues no hacían nada de las cosas que se supone que debían hacer. Entonces pues ya empiezan esos focos rojos, como mamá quiere saber qué está pasando. Y pues lo primero es buscar un doctor que me diga qué es lo que tienen, pero en ese momento ni siquiera sabía cuál doctor era, porque ellos iban muy seguido al pediatra, les checaban los ojitos, los oídos y todo esto, porque sí hubo muchos temas de salud muy fuertes. Entonces iba bastante al médico y aún así nadie me hacía notar que algo pasaba, ¿no? A mí se me sorprende esa parte porque aquí en Estados Unidos rápido llevan pues las secuelas de los 12 meses, aún sabiendo pues que el niño, en mi caso, son con necesidades especiales, pero lleva un cierto ritmo de que va a hacer esto, lo otro. Entonces, si ya no lo hace dentro de los primeros 12 meses, 15 meses, pues ya te pasan con un especialista del desarrollo, que es el que te lo evalúa. En tu caso tardaste 4 años para que fuera evaluado. Sí, y no, aquí pues la verdad yo también, yo ahora que ya sé, tampoco entiendo cómo nadie, ningún profesional de los que los vieron dijeron, oiga señora, debería de llevarlo a tal doctor o debería de hacerle este estudio, o sea, nada. Pero también entiendo que había muchos temas de salud, o sea, el hecho de que tuvieran discapacidad era lo menos importante en ese momento. O sea, había operaciones, uno de mis hijos tiene una válvula en la cabeza por hidrocefalia, entonces había cosas mucho más importantes que teníamos que atender y que duraron esos 4 años, o sea, realmente no hubo un espacio para decir,
ay, pues a ver, vamos a revisarlos y a ver qué tienen, ¿no? Sí. Entonces yo creo que fue más por eso. Pero sí, efectivamente los llevo con un neurólogo y casi de inmediato pues me dijo que tenían discapacidad los tres. En ese momento yo no tenía ni la menor idea de qué significaba esa palabra, ni qué iba a pasar, ni nada. Yo en un principio dije, no, pues voy a hacer todo lo posible para quitárselos, ¿no? Sí. Para que como si fuera algo que se pudiera aliviar. Una gripa y ya. Sí, pues obviamente yo desde mi ignorancia y desde ahora sí que mi fe ciega como mamá, dije, no, o sea, yo pues voy a hacer todo lo que tenga que hacer, llevarlos con que los tenga quien llevar para que ya se alivien, ¿no? Y ya tengan su vida normal. Entonces comienza toda esta locura, porque no sé de qué otra forma decirlo, entre muchísimas terapias de lenguaje, terapia conductual, terapia ocupacional, terapia neuromotora, o sea, de todo. De repente los niños todo el día estaban con terapeutas, estaban trabajando, no había... Fue bastante drástico y bastante rápido el cambio, porque de repente, pues obviamente mi esposo trabajaba todo el día y estaba acostumbrada a estar en la casa con los niños, y de un día para otro ya estaba en los consultorios esperándolos, y me estaban hablando en chino los doctores porque pues no sabía qué estaba pasando, pero sí, pues ya obviamente poco a poco te vas empapando del tema. Empecé a estudiar, a investigar, a preguntar, a buscar otros doctores. Dentro de esos consultorios conocí a otras mamás con hijos con discapacidad. Algunas tenían algo parecido, otras tenían algo totalmente diferente a lo de mis hijos. Pero pues todo eso me sirvió. Quisiera que nos contaras cómo viviste ese tiempo, el duelo, el famoso duelo, que cuando nos dan el diagnóstico como que nos echan un balde de agua fría, que en ese momento no sabes qué es esto, o sea, ¿cómo lo tomaste tú y tu esposo? ¿Cómo fue ese momento del despertar en realidad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Mira, en mi caso mi duelo sí tardó bastante en llegar. Porque cuando yo me entero, pues obviamente me dan el triple diagnóstico al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces era demasiado para digerir en ese momento, y como te digo, no sabía de qué me estaban hablando, no sabía por qué tenían discapacidad y no sabía, te digo, yo intenté quitárselas en un principio, entonces pues prácticamente no hubo tiempo de ponerme a llorar o a pensar por qué, o a reclamarle a Dios y todo esto. Mi duelo llegó tiempo después, y hasta ese momento me di cuenta que había guardado mucho durante muchos años. Mi duelo llega a los 6 años de vida de mis hijos, cuando me dan otro nuevo diagnóstico en uno de ellos, que me dicen que tiene epilepsia, y que lo veo pues por primera vez convulsionar, que pues desgraciadamente lo vi muchas veces convulsionar, pero hasta ese momento me doy cuenta de que sí tenía el corazón destrozado. Para mí la epilepsia fue muchísimo más fuerte que la discapacidad misma, y hasta ese momento saqué todo lo que había guardado desde las incubadoras, sí, desde el diagnóstico, la discapacidad, desde la hidrocefalia de mi hijo, la epilepsia, todas las operaciones, todo eso, ahora sí que llegó de repente, pero tardó 6 años en llegar. Y de hecho, tardé bastante en sanar esa parte, porque con la epilepsia... no, las convulsiones no se detenían, buscábamos, les hacíamos estudios, gastábamos mucho en medicamentos y nada le funcionaba a mi hijo. Entonces era una desesperación muy grande o sea, ¿cómo paro esto? O sea,
¿Cómo lo puedo detener? ¿Por qué lo tiene? Ahí empiezan las preguntas, el reclamo a Dios, Sí. el sentirme culpable, de tal vez no me cuidé lo suficiente en el embarazo. Lo típico o sea, que pasa con todas las mamás, sí. esto es normal y las personas que no lo viven podrían decir que somos malas porque reclamamos a Dios y a la vida o al universo, pero no es típico. Esto a todas las mamás nos pasa. Creo que es algo que no lo pensamos al decirlo, como que no estamos enojadas, sino simplemente no podemos entender lo que nos está pasando y por qué a nosotras, ¿verdad? Pero ya que lo identificamos con el tiempo, que te vas dando cuenta tú para qué te viene a ti oportunidad de aprender, entonces entiendes el por qué. Entonces yo me imagino que ahora con tu libro, Ale, estás ayudando a muchísimas personas perdón, a entender cierta manera la discapacidad. Aquí hay muchos grupos de apoyo. Yo no sé en México, pero aquí hay muchos libros, hay muchos grupos de apoyo de mamás. Entonces sí es importante acercarse a esos grupos. Yo no sé, como te digo, en México, cómo tú si te relacionaste con alguien o iniciaste algo con este. Bueno, quiero que sepas que la primera persona a la que ayudó mi libro fue a mí misma. Yo sí sentí que sané una parte que ni siquiera sabía que seguía herida, porque el libro lo escribo en la cuarentena. Entonces, imagínate, mis hijos ya tenían 10 años y hasta ese momento me doy cuenta que tenía muchísimas cosas sin resolver, muchísimas cosas que me dolían, cosas que yo creí que ya había superado, que ya habían quedado atrás, y al escribirlo lo revivo nuevamente y me doy cuenta que no estaba para nada, estaba sanado o estaban cerradas esas heridas. Así que fue una especie de catarsis el escribir, el contar la historia completa, porque está literalmente todos los primeros 10 años. Y también fue darme cuenta de que, ok, han pasado muchísimas cosas muy dolorosas, muy difíciles, sí, pero bendito Dios, han sido más las cosas buenas. El hecho de tenerlos ahorita grandes, sanos, tenerlos a los 3 conmigo, para mí, pues obviamente, además de ser un privilegio, es un regalo de Dios para mí. Ellos son mis ángeles, son mis niños, son mis bebés. Entonces, ahora entiendo que tal vez todo tenía que ser así para poder ser yo la mamá que soy ahora, para poder transformarme en lo que ellos necesitan, porque mis hijos pues necesitan muchísimas cosas. Los 3 tienen trastorno del neurodesarrollo. Significa que aunque ahorita tienen casi 13 años ya, casi adolescentes, pero en su mente pues son niños como de preescolar, entre 5 y 6 años. Esa es su edad real, es la edad de su mente, de su corazón, de sus sentimientos, de su forma de expresarse, de las cosas que les gustan. Son niños chiquitos en cuerpos grandes, les digo yo. Entonces, pues obviamente todas esas experiencias dolorosas me llevaron a cambiar muchísimas cosas en mí, en darme cuenta que estaba mal, que tenía que trabajar, que sí estaba bien, porque también creo que toda mi vida de alguna forma Dios me fue preparando para recibirlos, porque mi forma de ser pues se parece bastante a la de mis hijos. Entonces yo me convierto prácticamente en niña junto con ellos. Te bajas a su nivel. Sí, y pues ya llevo casi 13 años así que estoy muy acostumbrada a estar con niños. Estoy segura que así como ellos me necesitan para muchas cosas, pues yo los necesito a ellos también. Y vamos a enfrentar una situación más grande ahorita, la adolescencia.
y cuando tocaste el punto ahí, unos niños adolescentes con una mentalidad de niños, ¿cómo les hacemos entender el proceso del cambio? Porque ya mi hijo Lani tiene 12 años y ya empezó a tener el vello púbico y todo, y la pregunta, guay, entonces son cosas de que él no entiende, 12 años con una mentalidad de 6 años, entonces no hay un balance en su vida y es muy difícil para ellos entenderlo. ¿Cómo lo estás manejando tú esta situación? Enséñanos, por favor. Para mí ha sido fácil prácticamente todo, porque como no es uno solo, y a los tres les pasa pues casi lo mismo al mismo tiempo. Entonces, todos esos cambios físicos notorios que trae la adolescencia, pues están sucediendo en los tres, así que para ellos es lo normal. Si les está pasando a los tres es porque les pasa a todo el mundo. Sí. Entonces, pues para ellos no ha sido tan fuerte el cambio. Y aparte, como son niños chiquitos en su mente, pues, o sea, simplemente decirles que están creciendo, que es normal, mira, tu hermana, tu hermano, yo, tu papá, o sea, no, está sucediendo porque somos familia y es normal. Entonces sí lo toman de manera muy natural porque lo ven en sus hermanos, pues. Creo yo que si fuera un solo niño sí sería más difícil, pues, explicarle. Pero aquí todo lo ven. De hecho, pues mis hijos han aprendido así todo. Uno habló y los otros dos le copiaron. Uno empezó a caminar y los otros dos le copiaron. Y así todas las cosas se han aprendido así. Entonces, en mi caso es muy natural. O sea, si les pasa a los tres, es porque así debe de ser. Y con eso es suficiente para ellos. El tiempo se ha ido rapidísimo. Ya estábamos en el tiempo para despedirnos. Quiero agradecerte. ¿Con qué te gustaría cerrar, Ale? Pues pueden seguirme en mis redes, que en Facebook se llama 3 veces mamá mi página, que ya hay más de 260,000 seguidores, creo. Wow. Yo quisiera dejar como mensaje que para todas aquellas mamás que tienen niños con discapacidad, sobre todo las que van empezando, decirles que de verdad, no se rindan. No se rindan, no dejen de creer. La voluntad, la fe y el trabajo realmente hace milagros. Tampoco nos podemos sentar a que nos caiga todo del cielo. Hay que trabajar, hay que buscar terapias, llevarlos al doctor, investigar sobre la discapacidad, trabajar con ellos en casa y darles muchísimo amor y aceptarlos como son. Hay una razón por la que sean diferentes, yo siempre lo he dicho, y de verdad que es un privilegio para mí tener a Valeria, Diego y Sebastián conmigo, así que no pierdan la fe. Nosotras como mamá lo que queremos es incluir, que los incluyan, que los acepten, que no los miren raros porque son como cualquier otro niño. Yo no sé tu familia cómo los haya aceptado, cómo te hayan ayudado con ellos, pero eso es para mí mi mensaje es, no se rindan mamás, el trabajo es duro, ¿verdad? Tú sabes que sí, es duro, bastante. Pero vale la pena luchar por su bienestar, por su educación, por todas las cosas, vale la pena. Claro, la discapacidad es parte de la vida, es parte natural. No hay nada raro ni extraño, ni tendríamos ni siquiera por qué buscar una inclusión. Son seres humanos, tienen los mismos derechos que nosotros, las mismas libertades. Yo que te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y algún momento nos vamos a conocer, vamos a poder estar en persona. Te lo agradezco mucho, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo.